La información que se ha generado desde el interior de la provincia del departamento Tinogasta, una información realmente lamentable que se conoció pasado el mediodía de hoy, la muerte de este joven de 23 años de apellido López. Recordemos que con la cobertura también de Catamarca en Cana, bien conocido este hecho, que ya hace un mes cuando fue trasladado de la zona de la cordillera de San Naventura, en el departamento Tinogasta, en la zona del paraje El Colorado, zona de altura casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde llevan a cabo el trabajo rural, donde hacen patria estos pobladores, y sufrió una descompensación este joven de 23 años y tuvo que ser trasladado en una angarilla, en una zona con unos elementos muy rústicos con los que se pudieron valer sus amigos, sus familiares para trasladarlo por espacio de 15 horas ante esta situación y luego llegar a un paraje para ser asistido por paramédicos, esperando también una ambulancia, hecho que nunca pudo haber llegado por las condiciones que se encontraban los caminos en esa zona. Son recurrentes los reclamos, el pedido de los pobladores de la zona de la cordillera, del interior profundo de Catamarca, por el tema de los caminos que le posibiliten a ellos tener una buena educación, tener el acceso directo a la salud pública y también el traslado. Últimamente el antecedente más temporal es el caso de Avelino. El caso de Avelino que tuvo repercusión a nivel internacional. También recordemos que este padre trasladó a su pequeña hija en sus brazos por espacio de 2 días para recibir asistencia médica. El resultado en ese caso fue altamente positivo porque la hija de Avelino se pudo recuperar, pudo tener asistencia médica, pero también tuvo que peregrinar y hacerlo en unas condiciones climáticas totalmente desfavorables, casi similares a lo que le pasó a este joven con la colaboración de sus familiares y de amigos. Conocida la noticia en el día de hoy, Catamarca en Cana trató de contactarse con los fiscales para ver si actuaron en consecuencia ante esta situación de oficio para darle mejor calidad de vida a los pobladores del departamento. Todavía no se actuó de oficio, entendiendo de que podría estar encuadrado en un supuesto delito de abandono de persona por desatención por parte de los funcionarios de las distintas áreas. Nuestro colega Jorge Villanueva, en la cobertura también de la primera hora de conocido este hecho, nos da cuenta cuál es la situación actual que se vive en el departamento y las horas que están esperando todavía de que el cuerpo de este joven sea trasladado de la ciudad capital hacia su lugar de origen, donde finalmente va a ser sepultado en el día de mañana. Las imágenes, el reporte de Catamarca en Cana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? La muerte de Román López indudablemente abre un montón de interrogantes acá en Fiambalá. Pero primero debemos señalar que un pueblo acongojado por esta triste noticia que se conoció al mediodía de hoy, cuando este jovencito falleció allí en el Hospital San Juan Bautista en Catamarca. Y decía un montón de interrogantes sobre si es olvido, desidia, poco interés por el ser humano, o abandono de localidades, digo completas, porque Río Grande está aislado de hace muchos meses. Río Grande queda a unos 83 kilómetros de Fiambalá y los últimos 33, 34 kilómetros es un camino de alta montaña, el cual generalmente en época de lluvia, que son de los meses de febrero, marzo, termina rompiéndose por los derrumbes, por el agua que escurre producto de la lluvia, pero en marzo generalmente se tiene que limpiar y recuperar esos caminos para que la gente tenga cómo transitar en vehículo y por sobre todo frente a una emergencia. Le cuento que Román López se descompensó oportunamente el 20 de agosto. Román tiene 23 años y es un puestero que vivía en Corral Colorado al cuidado de animales, cabras, ovejas y llamas. Allí se descompensó y allí comenzó todo lo que sería un calvario en su vida, ¿no? Porque tuvo que ser trasladado en angarilla desde ese puesto hasta Río Grande, que demoraron más o menos unas 6, 8 horas. Y al día siguiente, el día 21 de agosto, al no contar con el camino en condiciones que ningún vehículo podía acceder, ni siquiera en 4x4, también en angarillas, improvisando a modo de camilla, tuvo que ser trasladado por muchos vecinos hasta llegar hasta donde pudo haber ingresado en aquel momento el móvil policial, la ambulancia. En total 18 horas
trasladado entre el día 20 y 21 de agosto. Cuando los médicos pueden recién tomar contacto con él, diagnostican en aquel momento cuadro severo de deterioro del sensorio, convulsiones y mal estado general asistido por respirador artificial mecánico. Ha ido evolucionando en los últimos días y le sacaron el respirador artificial, pero lamentablemente la parte neurológica nunca mostró Román una evolución positiva, más allá que los profesionales médicos de Catamarca eran optimistas en decir es un hombre joven, apenas tiene 23 años, seguramente va a evolucionar en la parte neurológica. Bueno, en la jornada de hoy un paro cardiorrespiratorio terminó con su vida y al apagarse esa vida provocó principalmente en su papá, sus hermanos, un gran dolor que con mucha ilusión creían que esto en algún momento se iba a superar, ¿no? Mientras tanto, el camino se sigue tratando de recuperar, las máquinas trabajan tratando de abrir, y no de abrir, sino de recuperar el trazado que por allí la lluvia lo había destrozado en febrero y en enero del presente año, y que va a servir solamente para volver con el cuerpo sin vida de Román. Inclusive el móvil de defensa civil que lo está trasladando en estos precisos momentos aquí a Fiambalá dice que lo va a dejar solamente en Tatón porque no pueden ir hasta Río Grande. Y el papá que vive en el puesto allí en Río Grande con los hermanos, los amigos, tendrán que volver a caminar o a cabalgar el lomo de mulas para participar del velatorio de su hijo, de su amigo, ¿no? Aquí en la localidad de Tatón. Esta es la realidad que duele indudablemente y mucho cuando uno analiza y saca estas conclusiones, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el camino estaba en condiciones y a lo mejor la ambulancia llegaba a tiempo y no tenía este calvario que tuvo justamente Román allá por el 20 y el 21 de agosto? Pasaron 34 días que estuvo en terapia intensiva, el joven luchó, pero lamentablemente sus fuerzas no alcanzaron. Se apagó una vida y con ello el dolor aquí en el pueblo de Fiambalá y por sobre todo en la lejana Río Grande, que uno recuerda que un caso parecido, un caso similar, sucedió en el año 2005 cuando Abelino Vega con su hija Nelly bajó desde el mismo lugar también al lomo de mula trayendo a aquella jovencita con un cuadro respiratorio complicado, pero en aquel momento el resultado final ha sido distinto, porque Nelly se recuperó y hace poquitos días cumplió 20 años, ¿no? Lo de este papá, que se llama Seferino López, la verdad, el destino le ha jugado una mala pasada. Lo pudieron bajar a su hijo, ponerlo en manos de los médicos, pero hoy retorna en un ataúd aquí al distrito de Fiambalá y al paraje de Río Grande. Mucho dolor, mucha congoja y muchos signos de interrogación, porque Fiambalá apenas tiene un hospital de nivel 1, no tiene terapia intensiva, no tiene obstetra, no tiene ginecólogo, no tiene ni siquiera una terapia intermedia para un caso de emergencia como estos. Son todos derivados, como ocurrió oportunamente con Román, directamente a Catamarca, porque aquí solamente se puede hacer una asistencia de primeros auxilios.